una carta muy importante, fue una carta tan sincera, con mucho amor, hermano, con mucha pasión, y es que Pablo estaba encarcelado. Y Pablo, aún estando en la cárcel, gracias, Pablo aún estando en la cárcel, él dedicó esta carta a la iglesia de Filipo, porque entendía que había circunstancias en la iglesia de Filipo que afectaban su vida espiritual. Había problemas en la iglesia de Filipos, había circunstancias, y Pablo, en medio de estar encarcelado, Pablo, hermano, no estaba triste. Pablo no estaba renegando de Dios. Pablo no estaba, hermano, diciendo el común, ¿por qué yo y solamente yo? Pablo, aún cuando usted lee los últimos capítulos de Filipenses, Pablo va a decir a la iglesia de Filipos: regocijaos en el Señor, os digo, siempre regocijaos. Y uno se pregunta, ¿cómo es posible que un hombre, estando encarcelado injustamente, porque lo encarcelaron por predicar la palabra de Dios, pueda regocijarse en el Señor? ¿Cómo es posible que un hombre pueda estar contento dentro de la cárcel y pueda estar confiado en la cárcel cuando la cárcel no es algo bonito para nadie? Es que Pablo, hermano, entendió el conocer a Dios, y entendió aún que en medio de la humillación por la causa de Cristo, hermano, vienen tiempos de exaltación. Escúchelo bien. Cuando nosotros somos humillados o nos humillamos por la causa de Cristo, vienen tiempos de exaltación. Y mi mensaje del día de hoy está basado en Filipenses, capítulo 2, versículo 5 al versículo 11. Que es lo que estamos tocando esta semana en los devocionales. Filipenses capítulo 2, versículo 5 al versículo 11. Y para esto lo he titulado: más humildad, menos egoísmo. Dígale a su hermano de costado, dígale: más humildad, menos egoísmo. Dígale: más humildad, menos egoísmo. O si no, al revés, menos egoísmo y más humildad. Es que hay algo real, ¿no? Que muchas veces, hermanos, somos egoístas y pensamos en nosotros, no en el para mí y nada para él. Y esto denota que no hay una humildad en nuestras vidas, en nuestros corazones. Hoy vamos a ver a través del pasaje el gran ejemplo de Jesucristo como una persona no egoísta y también como una persona muy humilde. Y antes de leer el capítulo 2, versículos 5 al 11, yo quiero contar una historia de un rey asirio. Y esta historia del rey asirio dice que era un rey que tenía mucho dinero. ¿Sí? Escúchenme por favor. Era un rey que tenía mucho dinero, era un rey que tenía muchas posiciones económicas, era un rey que tenía a su cargo mucho ejército, muchas personas, y este rey quiso un día vestirse de pobre, ¿sí? Quiso vestirse de pobre y ir a visitar a sus trabajadores, a sus empleados. Mire, este rey dejó por un momento su grandeza, dejó por un momento su cetro de oro, dejó por un momento sus posiciones, y este rey lo que hizo, se vistió de pobre y se fue de su palacio, a lo más hondo de su palacio, a ver a la gente que servía en el palacio. Y como no lo conocía mucho este rey, porque era una persona muy importante, y la gente que vivía en los lugares recónditos del gran palacio no lo conocían al rey, y él se vistió de pobre y se acercó donde estaban los guachimanes, se acercó donde estaba la gente de la cocina, y este rey comenzó a conversar con ellos, y le gustó tanto esta plática que no solamente vino una vez, sino 2 o 3 veces vino y conversó con estos empleados. Entonces los empleados decían: qué buena gente es esta persona que viene con nosotros. Llega un momento en el cual el rey decide darse a conocer y le dice: Carlito, o como se llame, Filomeno le dice: con quien estás conversando es el rey de todo Asiria. Y Filomeno se siente muy impactante por esta noticia, y le dice: pero rey, ¿cómo es posible que yo no creo que tú seas el rey? Y le dice: sí, Filomeno, yo soy el rey, que he dejado un momento mi trono y me he vestido de pobre para poder ver cómo tú me atendías, para poder ver
¿qué actitud tú tomabas de parte de mí para conmigo? Ahora, Filomeno, como yo soy el rey, pídeme lo que tú quieras. Eres el rey de todo, pídeme lo que tú quieras. ¿Qué cosa quieres? ¿Carro? ¿Quieres dinero? ¿Quieres posiciones? ¿Qué cosa deseas tú? Y algo interesante de este sirviente, Filomeno, que le dijo, no, rey, yo ya he recibido todo de parte tuya. Pero le dice, pero si no tienes nada, eres pobre. Filomeno le dice, no, rey, lo más preciado que yo he podido recibir de parte de usted es que usted se digne el poder hoy estar conmigo y poder compartir conmigo en esta mañana o en esta tarde. Imagínense, eso impactó la vida del rey. Y este rey lo levantó en un cargo alto a esta persona que era muy humilde, y esta persona aprendió mucho que acerca cómo es que un rey podía ser una buena persona al bajarse, al dejar por un momento su gobierno, su posición, para estar con la gente que estaba sirviendo, trabajando para él. Usted ha visto por televisión el comercial de Claro, donde el gerente se pone su ropa y se va a limpiar a uno de los agentes de Claro. El gerente general se va a limpiar, ¿no? Y se va a buscar y dice, yo soy un nuevo trabajador, ¿dónde me voy a poner a trabajar? Esa sucursal no sabía que era el gerente, y se ve la actitud, que primeramente el chico como que tiene una actitud no muy grata con esta persona, ¿no? Mire, porque vamos a ver nosotros, hermanos, que cómo es nuestra actitud frente a las personas. Y a veces actuamos con las personas por lo que vemos. Actuamos con las personas por su bonito terno, por su bonita camisa. Y vemos que este gerente de Claro va y se acerca y le dice, ahora qué tengo que hacer. Y lo manda al gerente, no sabía que gerente, lo manda a ordenar los celulares, a limpiar esto y lo otro. Al final de todo, el gerente se va a mostrar y le dice, su nombre dice, para que sepas, yo soy el jefe de tu jefe, le dice. Y en ese momento él se ruboriza, perdóneme, jefecito, le quiso limpiar de todo, pero ya había pasado el momento de prueba. El gerente había visto la actitud de su trabajador, y bueno, después lo promovió porque vio que en más de todo dio un tiempo para estar con este trabajador. Pero vemos cómo es que aún en lo secular, los gerentes muchas veces bajan de sus rangos. Hoy en el marketing se habla de trabajo de campo. Hoy en día los gerentes ya no están quedando solamente en sus oficinas, están bajando a tener un trabajo de campo para ver lo que los clientes se interesan por el negocio, por lo que está pasando con nuestros clientes, ¿no? Y ellos sepan un poco lo que es el trabajo de campo. Doy esta introducción porque lo que Filipenses capítulo 2, 5 al 11 nos va a hablar es que Jesucristo, siendo el Rey de Reyes, el Señor de Señores, teniendo todo a su cargo, creando el universo, teniendo el poder, hermano, para todo, Él se despojó a sí mismo y se encarnó en hombre para demostrarnos, hermano, que dijimos al principio, título de la lección, tener más humildad y menos egoísmo. Dile una vez más para que te quede grabado, tu hermano, dile, más humildad, menos egoísmo. Mira a tu costado, más humildad, menos egoísmo. Sí, más humildad tenemos que tener. Y ahora, la humildad que habla la Biblia no es esa humildad que a veces nosotros malentendemos y decimos, oh, esa persona es muy humilde porque tiene un polo todo rotito y no tiene zapatos, es muy humilde. No, hay gente que no tiene dinero, pero tiene un gran orgullo en su corazón y no recibe el apoyo humanitario. Entonces vamos a ver pero acompáñeme al mismo libro de Filipenses capítulo 2, pero quiero que usted lea como contexto el versículo 1 hasta el versículo 4, lo voy a leer, y quiero que me acompañe usted con la vista para entender un poco lo que Pablo quería transmitir. Dice el capítulo 2, por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, dice, completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, dice el apóstol Pablo, dice, unánimes, sintiendo una misma cosa, nada hagáis por contienda o por vanagloria, dice, antes bien con humildad,
estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Versículo 4. No mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Pablo entendía que en la iglesia de Filipo había egoísmo y cada uno se preocupaba por su propio bolsillo, por su propia satisfacción personal, y había contiendas y había egoísmo, había hipocresía, faltaba humildad. Y Pablo está exhortándoles a ellos, les dice: sean unidos. Le dice: sientan una misma cosa. Es que, hermanos, en nuestras familias, cada uno de ustedes es parte de una familia. Y si usted vive en unidad con su familia, habrá tiempos de gozo y de alegría para su familia. Cuando ustedes sienten una misma cosa como familia, la familia saldrá adelante. Pero ¿qué pasa cuando el papá no quiere trabajar? ¿Qué pasa cuando la mamá no quiere preparar la comida? ¿Qué pasa cuando el hijo no quiere estudiar? Imagínense cómo esa familia se va a unir, cómo esa familia va a salir adelante. Dice: algo dividido, dice, no prosperará. La familia es la célula fundamental de la sociedad. Si tenemos familias unidas, tendremos también una sociedad unida. Y Pablo entendía esto y dice: vivan unidos, dice el apóstol Pablo a los Filipos, vivan unidos. Dice: estén en un mismo sentir. Le dice: por favor, no miren cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Y esto, hermano, es muy difícil al ser humano, porque el ser humano, hermano, por naturaleza es egoísta. Usted se ha dado cuenta que cuando a veces está en el ómnibus, usted está buscando en el metropolitano, y me falta el metropolitano a veces, usted hace su cola para entrar y todos se comienzan a empujar. La abuelita tiene su asiento rojo y nada, el joven le mete un codazo y entra, porque egoístamente quieren su propio asiento y sentaditos. Y si de repente por ahí viene una persona con muletas y dicen: asiento reservado, por favor, muchos se hacen los dormidos, ¿no? Y todavía le reclaman: no, pero este asiento no es, el asiento rojo es el reservado, este asiento no es. Porque nosotros muchas veces pensamos en nosotros mismos. Queremos sentarnos cómodo, queremos oler rico, queremos comer la mejor comida, queremos el mejor traje. Y aún dentro del matrimonio, los que son casados, tenemos que romper el egoísmo en el nombre de Jesucristo. Porque en el matrimonio no es vivir para nosotros mismos, sino es vivir para el otro. Esposos, tenemos que vivir para nuestras esposas. Y esposas tienen que vivir para sus esposos también. Entonces, el ser humano es egoísta. ¿Se lo puede usted? En cada cosa, ¿sí? Cuando compramos algo, usted se preocupa porque para usted sea lo mejor. Cuando hay una situación, usted quiere que la atención quizás sea para usted. Y a veces eso nos puede pasar dentro de la iglesia, nos puede pasar dentro de la universidad, nos puede pasar dentro del trabajo. Y es que nosotros muchas veces vivimos para nosotros mismos, pero Pablo está diciendo: no vivan para ustedes mismos. Pablo está diciendo algo interesante, le dice: comiencen ustedes, dice, no miren por lo suyo propio. Dice: comiencen a ver, dice, también por lo de los otros. Hace un punto aparte el apóstol Pablo, y ahí es donde el apóstol Pablo como que los cachetea espiritualmente. Porque lo dice ya te aconsejé, dice el apóstol Pablo, no vivas para ti, aprende a poder velar por el otro, porque ese es, hermano, por eso Jesucristo dijo: ama a tu prójimo como a ti mismo. Y mi prójimo es mi próximo. Mire cómo el Señor revoluciona nuestros pensamientos egoístas. Y Pablo le dice a la iglesia: entonces, cambien, no sean egoístas, sean humildes, preocúpense por los demás. Y ahora el apóstol Pablo le da el argumento tan real para el cristiano, y que el hombre y la mujer que conoce a Cristo va a tomar esta palabra y va a implementarla en su vida. Le dice: haya pues, el versículo 5, entramos a la predicación. El versículo 5 dice: haya pues en vosotros, le dice el apóstol Pablo, este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Mire, si alguna persona dice ser cristiano es ser seguidor de Cristo, es ser cumplidor de la palabra de Dios.
Y mire, por eso que cada día nosotros aprendemos, hermanos, y la iglesia y la Biblia nos va a enseñar a poder cambiar y mejorar. Dice, hay este sentir en vosotros, dice este sentir en vosotros que hubo también en Cristo Jesús. La pregunta es, ¿cuál fue el sentir de Cristo Jesús según el contexto? Fue un sentir de amor, de vivir en unidad, de vivir en armonía y de no ser egoísta. ¿Jesucristo habrá sido egoísta? No fue egoísta. ¿Jesucristo habrá sido orgulloso? Jesucristo no fue orgulloso. Y hermano, cuando habla, dice que nosotros, en el versículo 5, que tengamos, dice, en nosotros este sentir como también hubo en Cristo Jesús. Pablo está diciendo que nosotros debemos hacer exactamente lo que Cristo hizo. Debemos seguir nosotros el ejemplo de lo que Cristo hizo. Jesucristo nunca fue egoísta. Sin importar lo mucho que nosotros tengamos o sin importar lo que nosotros podamos ser, nuestro interés debe estar puesto en los demás antes que nosotros. Mire qué fuerte. Jesús nos dio el ejemplo, que su interés no estaba en hacer su propia voluntad, sino que su interés de Jesucristo estaba en hacer la voluntad de su Padre y ayudar también a las otras personas. Hermano, dice que tengamos ese mismo sentir. Hermano, que nosotros podamos tener esa humildad y ese amor a nuestro prójimo y dejar por un lado muchas veces nuestros propios intereses y preocupémonos también por el interés de los otros. Hay gente necesitada, hay gente que necesita amor, que necesita un tiempo familiar, que necesita un abrazo, que necesita una mano amiga, que necesita poder conversar. Pues nosotros como creyentes, el apóstol Pablo nos exhorta a que nosotros vivamos en ese sentir. El cristiano no debe vivir enojado, el cristiano no debe vivir en problemas, el cristiano no debe vivir para sí mismo, el cristiano debe vivir también para los otros. Usted era pastor, pero ¿por qué no? Déjenme a mí que estoy tranquilito yo en mi casa, estoy tranquilito yo comiendo mi bistec a lo pobre, con 2 huevos a la inglesa, uno bien frito y su plátano bellaco. ¿Cómo es posible que yo me preocupe por el otro? Usted sabe que su vecino está pasando dificultades, usted sabe que su vecinito quizás tiene 10 hijos, no tuvo planificación familiar y no hay para alimentar, y muchas veces quizás nosotros podemos hacernos de las vistas cortas o de los oídos sordos y decir, eso no va conmigo, o eso no es mi tema, que lo solucione el gobierno. No, que hijos de Dios, la palabra nos exhorta y nos dice que tenemos que seguir ese sentir de Cristo. Y nos va a costar, hermano, vivir para el otro. Pero déjenme decirle, cuando usted aprende a vivir para el otro, hermano, va a ser tan gratificante ver la bendición y un rostro alegre en su prójimo que necesita una mano amiga de parte de nosotros. Pablo dice, hermano, entonces nosotros tenemos que tener ese sentir, que tenemos que pensar también en las otras personas. Y Jesucristo fue el gran ejemplo. Él, cuando vino a este mundo, ¿sí?, Él no pensó en Él. Jesucristo, cuando dejó su trono, hermanos, y cuando vino a este mundo, el Señor no estaba pensando en Él. El Señor no estaba pensando en su beneficio. El Señor estaba pensando en ti y estaba pensando en mí. Amén. El Señor, hermano, podía quedarse en su trono, ¿sí? Los ángeles le servían, estaba ahí el Señor en la gloria, porque Dios Todopoderoso. Pero el Señor, hermano, Él no pensaba en Él no pensaba en su comodidad, Él no pensaba, oh, estoy bien acá en mi trono y bueno, dejemos a los humanos que se pierdan y que se vayan rumbo al infierno. El Señor pensó en nosotros. Y es por eso, hermano, que el Señor dejó por un momento su gloria y vino a esta tierra porque Él pensó en nosotros. Él sabía que nosotros necesitábamos de amor, necesitamos de una salvación, necesitamos de una palabra de parte de Dios que pueda obrar en nuestro corazón. Y el Señor dijo, yo voy a ir. No voy a pensar en mí, dijo el Señor Jesucristo. Dijo, voy a dejar todo y voy a ir. ¿Cuántos padres dejan todo por sus hijos? Y es honorable, nos sacamos el sombrero. ¿Cuántas madres? ¿Sí? Yo no sé cuántas madres y hijos que están aquí en esta mañana valoren a su madre y a su padre.
Porque ellos, hermano, hacen lo mejor para poder darte sustento. Y nadie le obliga. Ahora, hay madres también egoístas que dicen, muy joven tuve este hijo, pues pienso en mí, lo dejan al niño abandonado en un lugar, o lo regalan, o lo dejan, peor aún, lo asesinan al niño o lo abortan, porque son egoístas, porque están pensando en ellos y no están pensando en los otros. Ese bebé que fue engendrado y está en el vientre de esa madre no pidió venir al mundo, ¿no? Y ese bebé es su prójimo, y ella, al ser egoísta, aborta a este niño. ¿En qué está pensando en ella? ¿En qué está pensando? En divertirse. ¿En qué está pensando? En tener una buena vida. ¿En qué está pensando? En que satisfaga todo lo que ella está viendo, y no está pensando en aquel niño que tiene dentro de su vientre. Hay egoístas. Nos damos cuenta, hermano, que hay actitudes de nosotros egoístas. Entonces, el Señor dice, tengamos este mismo sentir que tuvo Cristo, que Él lo hizo por amor. Él no pensó en Él, Él pensó en nosotros. El versículo 6 dice, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Mire, Pablo dice, tengamos de sentir de Cristo, que el cual, Jesús, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse. Cuando este versículo nos habla que el cual tiene, siendo en forma de Dios, nos habla de la Trinidad que los cristianos creemos: Padre, Hijo y Espíritu Santo, que Jesucristo también es Dios. Y que esta forma de Dios en el original habla de la esencia que tenía de Dios, que Jesucristo tenía la esencia de Dios, dice, pero Él no estimó tener ese poder y esa esencia de Dios como cosa que aferrarse. El Señor se despojó, se puso en una posición terrenal, dejó su posición celestial para poder estar en una posición terrenal. ¿A qué te aferras tú, querido hermano y querida hermana? ¿A qué te aferras tú? ¿A tu dinero? ¿A tus cargos? ¿A tus posiciones? ¿A qué te aferras tú? Ya por un momento nos hemos puesto a pensar, ¿a qué nos aferramos nosotros? ¿A cuál es lo más preciado que para ti de tanta importancia que estás relegando a Dios y más te importa eso que a Dios? Pues el apóstol Pablo está diciendo que el Señor nos está demostrando que Él tenía posición en el cielo. Él tenía poder, hermano. Él tenía riquezas, Él tenía todo. Pero sin embargo, Él no estimó esa posición como cosa a que aferrarse. El versículo 7 va a decir, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. El Señor no se aferró a ese poder que tenía, el Señor se despojó, no se aferró a eso que tenía, sino que el Señor se despojó a sí mismo y tomó la forma de siervo semejante a los hombres. Miren lo que hizo Jesucristo por nosotros. Él no se aferró a ese poder. ¿Cuánta gente se aferra a sus cargos? ¿Cuánta gente se aferra? Y como el domingo pasado nos compartía el pastor Jonas, hablaba sobre el rico, y este rico se aferraba a sus riquezas, porque le dijo: Señor Jesús, yo he hecho todo, he cumplido los mandamientos, ofrendo, hago de todo, Señor, ¿sí? Y dice que el Señor le dijo: pero solamente te falta una cosa. ¿Pero qué cosa me falta, Señor? Vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres, y entonces sígueme. Mira, él hacía de todo. Me imagino que iba a todos los cultos de la iglesia, leía la Biblia, sabía todo, pero había algo que se aferraba. El Señor le dice: vende todo lo que tienes, dáselo a los pobres, y entonces sígueme. El pasaje dice que en ese momento este joven se fue muy triste y no decidió seguir al maestro. ¿Por qué? Porque él se aferraba a su dinero, él se aferraba a su posición económica, él se aferraba, y hermano, ese aferro que él tenía estaba dándonos a notar que su Dios no era el Dios del cielo, sino que su Dios era su dinero. Las cosas que nos aferramos, hermano, y que están dejando a Dios en un segundo lugar, eso que te aferras
se está convirtiendo en tu Dios. Se convierte en tu Dios. Y tú tienes que saber algo, que Dios no comparte su gloria con nadie. Que Dios, hermano, Dios es celoso. Y como Dios es celoso, hermano, es ahí donde Dios comienza a tratar. Y eso que tanto amabas, el Señor dice, bueno, como eso te está volviendo idólatra, pues para que no seas idólatra, yo quiero que veas al cielo, te lo voy a quitar. Para que tú aprendas a depender de mí. Eso es lo que hizo con Abraham. Abraham, hermano, tanto anhelaba a su hijo. Recuerde que su esposa era estéril. Y él estaba ayunando y orando a Dios por un hijo. Señor, tú me has prometido, dame un hijo, Señor. Mi esposa ya tiene más de 100 años, está abuelita. La ciencia dice que no podrá, Señor, pero tú tienes poder para dármelo, Señor. Dame el hijo, te serviré, Señor. El Señor, hermano, en su gracia divina, le dio el hijo. Le dio el hijo, le dio a su hijo Isaac. Pero ¿sabes qué pasó? Su corazón de Abraham comenzó a cambiar y comenzó a aferrarse tanto a ese hijo que Dios dijo, óigame, mi gloria no es compartida con yo, dice el Señor, yo reclamo mi primer lugar como Dios y creador. No, el hijo ni nada no puede estar en mi lugar. ¿Sabes lo que dijo el Señor? Dios, que se estaba aferrando a su hijo, y le dijo, Abrahamcito, quiero que sacrifiques a tu hijo. Mira, hermano, como el Señor, aún no puede pensar, pero Dios malo, Dios no era malo. Dios estaba probando y enseñando y tratando con la vida de este gran hombre Abraham. Y el Señor dice, ahora dame tu hijo, te aferras a tu hijo, ¿no? Te aferras a tu hijo. Tu hijo es el bambino, ya tu hijo es el engreído, ya él, ya todo, ya así. No vas a la iglesia por tu hijo, ya no sirves a Dios por tu hijo, ya, correcto, sí. No me ves, ya, bien, sacrifícame tu hijo. Y cuando, hermano, vemos la historia que Abraham va a sacrificar a su hijo, el Señor esperó hasta el último momento, cuando Abraham iba a sacar, me imagino que en todo el camino Abraham estaba pidiendo al Señor, Señor, por favor, Señor, no me pidas este sacrificio. Pero el Señor, hermano, estaba tratando con el corazón, con la vida de Abraham. Y hasta el último momento, cuando él sacó la daga para que avance a su hijo, en ese momento preciso, porque Dios siempre llega preciso, hermanos. Dios nunca tarda. Tú dirás, pero ¿por qué Dios está tardando? ¿Por qué no veo la mano del Señor? Es que Dios está en el proceso de la aflicción y las circunstancias. Dios está tratando con tu carácter, tratando con tu vida, haciendo que tu fe crezca, tu dependencia a Dios. Pero déjame decirte que Dios llegará en el momento preciso. Amén. Gloria a Dios. El Señor llega en el momento que dice, Abraham, ya no mates a tu hijo Isaac. Ahora conozco que en realidad tú me amas sobre todas las cosas. Y el Señor, hermano, para ver, el Señor tan grandioso que le dijo, es cierto, tienes que hacer sacrificio. He aquí, entre los arbustos, encontrarás tú aquel carnero para que lo puedas sacrificar. Y sí, Abraham encontró, hizo el sacrificio en adoración a Dios. Mire cómo Dios estaba tratando con la vida de Abraham. Estaba tratando porque quería enseñarle a que él tenía que dejar de aferrarse. Es que suena, hermano, suena muy difícil, pero ese nivel que Dios te quiere llevar es cuando tú dejas de aferrarte a algo, empiezas a confiar en Dios. Es que cuando nosotros, imagínense, y a mí me ha pasado, imagínense que estás trabajando, ¿no? Ah, chévere. Y pasó una circunstancia y dejas de trabajar, ¿sí? Pero estás tranquilo porque tienes tus ahorros. Ya. Y de pronto tienes $5,000 y de pronto sigues ahí, ya estás tranquilo, sí, no hay problema, sí Señor, tú me vas a bendecir, pero tu ahorro se baja a 100 soles. Y de pronto, pero ya quedan 100 ahorita, y de pronto tú estás un poco tranquilo porque sabes que tienes algo guardadito por ahí. ¿Y qué pasa cuando se acaban los 100 soles y no queda nada? Es ahí donde nosotros nos preocupamos, ¿sí? Y es normal. Nos decimos, Señor, ¿qué cosa hago ahora? Y dejamos de aferrarnos o dejamos de ver que ahora que ya estamos, como dicen, en el aire, ya no hay más que hacer. Pero ahí donde Dios es especialista en los imposibles. Amén. Ahí donde nosotros no podemos, hermano, Dios sí puede. Gloria a Dios. Ahí donde nosotros ya no podemos y lo único que acudimos es a postrar delante de Dios, del Señor, ya no puedo más. Ya no
no puedo más. No tengo ahorros, no tengo nadie que me preste, no tengo nada. Ya no puedo más, Señor. Ahora ya no puedo. ¿Qué hago, Señor? Ahí es como que el Señor como que nos trata de decir, sí, yo permití que estás en este momento para que tú puedas depender. Que no te aferres de todas las cosas que hay en este mundo, porque son pasajeras. Aférrate de mí, te dice el Señor. Aleluya. Y aferrado de mí, yo seré quien levante tu cabeza. Amén. Yo sé quien hará de estas cosas difíciles, traerá grande bendición para tu vida. Gloria Yo soy aquel que provee, dice Dios. Amén. Y luego vamos a ver que el Señor dice que se hizo pobre, hermano, para hacernos a nosotros ricos. Que Él dejó su grandeza, hermano, y Él sufrió en la cruz del Calvario para traernos a nosotros paz, gozo y salvación. Él, mire, todo lo que hizo Jesucristo fue no por egoísmo, fue por amor al prójimo. Derramó su sangre en la cruz del Calvario, dice la Biblia, para que por su llaga nosotros fuéramos sanados. Amén. Él lo hizo todo por nosotros, hermano. Él hizo todo como el padre que se esfuerza por darle todo al hijo, estudia para su carrera y el hijo no valora lo que el padre hace y el hijo se manda a mudar y no valora lo que el papá, mamá tanto le sacrificó por darle estudio, por darle educación, por darle alimentación, y este hijo no valoró lo que este padre se sacrificó. Entonces Dios se despojó a sí mismo, tomó la forma de siervo, hecho semejante a los hombres, para poder mostrar el amor de Dios hacia los seres humanos. En el original, cuando habla que se despojó a sí mismo, dice que el Señor se vació a sí mismo, que el Señor dejó el cielo para poder venir y tomar forma de siervo, siendo semejante a los hombres. El Señor dice que no es que dejó su divinidad, Él tenía poder. Él seguía siendo 100% Dios y 100% humano, ¿sí? Es por eso recuerda que cuando Jesucristo lo iban a apresar, y Pedro saca su espada y viene un guerrero ahí malco a querer, y Pedro saca su espada, hace sus piruetas y le saca la oreja. Agarra y le dice, Pedro, tranquilo, yo tengo poder para pedir ángeles que hoy en día mismo puedan matar a toda esta gente. Pero yo no he venido a hacer mi voluntad, sino he venido a hacer la voluntad de mi Padre. Después de que Él tenía poder para hacerlo, sí, Él tenía poder. Él tenía poder, hermano, para estar en la cruz y poder bajarse de la cruz. Él tenía poder para estar en el huerto de Getsemaní llorando ahí, lágrimas, sudor de sangre, y tanto era su estrés quizás, porque esa gente que vio sus milagros, esa gente que el Señor sanó, ellos querían que Jesucristo lo crucifique. Él tenía poder para castigarnos. Él tenía poder para decir, no voy a morir por esta gente, porque esta gente es muy mala, no valora lo que yo hago. El Señor podía regresarse al cielo, hermanos. Él podía decir, ya no lo hago. Como cuántos padres tiran la toalla y abandonan a sus hijos. Como cuántas madres abandonan a sus hijos y dicen, ya no puedo más. Pero sin embargo, el Señor estaba, hermano, pensando, no egoístamente, estaba pensando en lo bueno que iba a venir para nosotros. Estaba pensando en ti y en mí. Y Él se despojó a sí mismo, dice, tomando forma de siervo, hecho semejante a nosotros, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. El Señor se humilló, se despojó de todo lo que tenía. ¿Qué pasaría, hermano? Y como una vez conversamos con Caleb, si viene un musicazo, ¿no? Viene Gianmarco y todas las hermanas, Gianmarco, un autógrafo, Gianmarquito, por favor, pastor, de que Gianmarco toque, porque cuando Gianmarco toca la canción Mi amor, estoy en el cielo, ¿no? Pero ¿qué pasaría si Gianmarco viniera, ¿sí? Gianmarco viniera, yo como pastor no lo voy a programar a que Gianmarco toque las alabanzas al Señor. Porque Gianmarco tiene que despojarse a sí mismo de una vida pasada sin Cristo y arrepentirse de sus pecados. Y si Gianmarco en realidad decide servir a Dios, Él vendrá y se despojará de su fama y su cargo y descenderá aquí a escuchar la palabra de Dios. Amén. Gloria a Dios. Pero si no hay esa humildad de despojarse, vendrá, óigame pastor, ahí, perdón, pero yo soy Gianmarco, déjeme el púlpito, por favor. Como le comento que
en las elecciones tuvimos una visita de una persona que quería que el candidato para la alcaldía venga a nuestra iglesia. Yo dije, que venga para orar por él. No, él quería venir para estar aquí en el púlpito y dar algunas palabras, ¿no? Pero, ¿no? Y él dijo, pero pastor, es el futuro alcalde. Sí, le digo, puede ser el futuro alcalde, pero yo soy hijo de Dios Altísimo, estoy a cargo de la iglesia. ¿No? Entonces, dámonos cuenta de esas cosas, pero ¿qué pasaría si no entendemos esta palabra? ¡Oh, alcalde! ¡Pase usted! Y ya no se convierte en la casa de Dios, sino se convierte ya en ideología y tantas otras cosas de la política. Entonces, pero el Señor nos está tratando de darnos a entender que por más que sea tu posición económica, algunos aquí quizás son empresarios, otros quizás recién tú ahora estás haciendo, no sé, pues trabajas en un mercado, pero tú tienes que aprender que cuando Dios te lleva algo grande, y sea quizás nuestros hijos algún día sean los futuros alcaldes o presidentes de la república, tus hijos y tú debemos ser personas humildes, personas sencillas, sin egoísmo. Y que algún día tú vengas a tu iglesia y digas, pastor, ¿cómo está? Venga toda, de repente, toda la cuadra se llene de carros con limusina ahí, y tú vengas, pastor, ¿cómo está? Dios le bendiga. Vengo acá a recibir la palabra de Dios. ¡Qué humildad! Dejar todo lo que tú tienes por la finalidad de poder escuchar la palabra de Dios, de poder recibir el mensaje de parte de Dios. Entonces, qué precioso es, hermano, cuando nosotros aprendemos de Jesucristo. Él hizo eso. Él dejó todo eso, hermano. Se despojó a sí mismo para poder ponerse en forma de hombre. ¿Y sabe qué cosa, hermano? Para poder entendernos a nosotros. Y para darnos ejemplo que sí se puede vivir una vida obediente a las cosas de Dios. Porque si el Señor nunca se hubiera encarnado, tú dirías, claro, pero porque Él es Dios. Claro, porque Él es poderoso. Pero el Señor, hermano, el Señor vivió con nosotros. Y algunas evidencias que les voy a decir rápidamente es que Cristo era el Verbo eterno con el Padre y era divino. Era divino. El Señor era el creador y sustentador para toda la creación. Jesús fue adorado por los ángeles. Él era rico, tenía la riqueza del cielo y también era dueño de todo. ¿Y qué cosa pasó? Cuando la Biblia habla que Jesús se despojó, habla de una palabra que se llama kenosis. Se dice la kenosis de Jesús, esto ya para los teólogos. La kenosis de Jesús es el despojo de Jesús, lo que Jesús tuvo que dejar por la humanidad. Y que Jesucristo, al hacer se despojó, dice que vino a ser un verdadero humano y a vivir con nosotros. Se humilló viviendo en la pobreza. Mire, Jesucristo fue pobre. Tú dirás, el Dios no me entiende porque, claro, Él está en el cielo, tiene su trono de oro, todo le sirve. Jesucristo vino, y usted sabe dónde nació, en un pesebre. Para Jesucristo también se cerraron las maternidades. Tú dirás, pastor, yo he nacido en mi casa, en la casa de mis abuelos, porque mi madre ya dice que ya estaba tan avanzados los dolores y no hubo tiempo para llevarlo al hospital. Y sí, en la casa de mi abuelita sacaron la cama y yo nací en la casa. Pues, ¿dónde naciste? Nací en casa. En la casa de mi abuelo nací, ¿sí? Miren, no hubo tiempo, Él no nació en una cuna de oro. El Señor, Él no nació en una cuna de oro, hermano. Él no nació en la mejor clínica de Lima. Ahí nací, ¿no? ¿Y cuántos hijos dicen, yo no he nacido acá, yo nací en la mejor clínica de Lima? Pues, sea una persona muy humilde. Jesucristo nació en un pesebre. ¿Y sabe quién estaban con Él? En ese momento nadie le fue a visitar. Los hermanos del tiempo de cambio no fueron a visitarle. No lo llevaron sus regalos como se hicieron con los niños que han nacido de la iglesia. ¿Sabe quién estaban a sus costados en el pesebre? ¿Quién estaba? Estaba el presidente, los congresistas, estaban los animales alrededor del pesebre de Jesús. Él nos demuestra la humildad y Él no renegó de su pasado. Él cuando estaba ¿acaso le dijo a su padre, papá, pero tú no has permitido que yo, el Hijo de Dios, nazca en un pesebre? El Señor no renegaba de su pasado. El Señor, como muchos podemos nosotros vivir en nuestro pasado y decir, ¿por qué nací? ¿Por qué nací en Perú? ¿Por qué estoy aquí? ¿Por qué pasé todo lo otro? Óigame, si usted pasó esto lo que pasó, Dios tenía un plan para con ustedes.
Y Él permitió esas cosas en usted para traerle hoy en día una bendición. Y usted va a aprender al final que en medio de la humillación, tiempos de exaltación para usted. Gloria a Dios. Vivió en el pesebre, nació en el pesebre el Señor. Se hizo, dice, se humilló hasta lo sumo. Hermano, Jesús también lloró. Jesús también lloró. Jesús también fue traicionado por su mejor amigo. Jesús vivió ese momento de traición. Jesús, hermano, se sintió estresado como tú y yo, ¿sí? Se sintió inclusive quizás deprimido en ese momento en el huerto de Getsemaní. Dice que era tanta la tensión que tenía en él. Dice que él, su sudor era como sudor, como lágrimas, como sudor de sangre. Y es que está, hermano, está comprobado científicamente que cuando hay tanta tensión en el ser humano, los vasos sanguíneos se comienzan a romper y pueden producir sangre. Y mucha gente afuera que no conoce a Cristo, cuando viene la gran tensión, a ellos acuden a tomar, a irse, a cortarse y a matarse. Hay una gran preocupación porque la enfermedad del siglo XXI es la depresión. Y la depresión, hermano, trae el suicidio. Pero tú y yo estamos aquí para aprender y para poder no ser egoístas y ayudar a esa gente que necesita de Dios. Que sí, hay problemas en la vida, hay dificultades en la vida, pero por más difícil que sea, hermano, póstrate delante de la presencia del Señor. Aleluya. Y permite que Dios refresque tu vida. Permite que Dios te fortalezca. Permite que Dios abra puertas. Porque Dios no quiere tu muerte, hermano y hermana. Dios no quiere tu pobreza. El Señor no quiere verte siempre pobre. El Señor no quiere verte siempre en problemas. Él quiere bendecirte, pero quiere que tú aprendas a humillarte delante de su presencia. Dios muchas veces no actúa porque te ve muy orgulloso. La Biblia dice que el Señor resiste a los altivos y da gracia a los humildes. Aquel que se acerca a Dios diciendo: yo soy el reverendo David Portillo, Señor, tienes que escuchar mi oración, porque el Señor dice: sí que tú eres el reverendo, ¿no? Ya. Que el Señor esté escuchando a aquella persona que, por más pobre que sea, tiene un corazón sincero delante de Dios y dice: Señor, te necesito. Señor, ya no puedo más, te necesito. Ese corazón, hermano, el Señor anhela y busca. Dice la Biblia que el Señor nunca rechaza un corazón contrito y humillado delante de su presencia. Pero cuando tú vienes con un corazón altivo, pues ni siquiera las alabanzas van a administrar tu vida. Porque tú estás diciendo: no, pero yo quiero que me ministre Gilson. O yo quiero que me ministre, ¿no? No sé, uno de los líderes que se entrega a Cristo, que Él me ministre, ¿no? Y no hay un corazón abierto. Pero cuando tú vienes con un corazón sencillo delante del Señor, hermano, aunque no haya instrumentos, estés en un lugar en tu casa, con tu cántico, hermano, sentirás la presencia de Dios. Amén. Y sentirás algo especial, porque Dios está viendo tu corazón. Amén. Y aún dirás: pastor, pero yo quiero un milagro de Dios, yo quiero ser lleno del poder de Dios, y estás esperando una gran campaña que haga el Estado Nacional. No, ahí en tu cuarto, ahí delante de tu cama, ahí donde papá, mamá no te ve, donde tu esposo, tu esposa no te ve, estás ahí tú postrado ante Dios: Señor, ayúdame. Ahí es donde tú sentirás la presencia de Dios. Amén. Porque te acercarás con un corazón sincero y podrás ver que cómo es que Dios atiende al humilde y mira de lejos al altivo. Entonces el Señor se vivió como nosotros, se entregó, hermano, como poseía de poder el Señor, pero el Señor vivió, lloró como nosotros, anduvo como nosotros, renegó también, hubo también en su momento de incomodidad, hermano, como nosotros. ¿Cuántos nosotros a veces nos enojamos, no? Pero la Biblia dice: airaos, pero no pequéis. Si el Señor dice: está bien, te vas a enojar, ya, está bien, ya. Tu espejo lindísimo que te has comprado en Saga Falabella, ya. Tus hijos jugando partidos, lo rompieron. Y tú, tengo que pagar medio año porque me he endeudado. Airaos, pero no pequéis. Cuidado con esa mano que levantas a alabar a Dios, y que esa mano se quiere levantar a lastimar a tus hijos, a tu prójimo. Esa mano, cuidado con esa mano. Esa mano debe ser para alabar a Dios. Entonces, te vas a ir así: ¿qué quisiera, tío? Pero contrólate, respira 3 veces. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. No vi nada.
necesitar la disciplina. ¿Sí? Se rompió, dije, hijito, así que te crees Messi en la casa, ¿no? ¿Qué haces? Qué bonito. Este espejo me costó tanto, está bien. ¿Cuándo te vas a dar propina el domingo? Mamá, sí, ahora con esa propinita vamos a comprar el espejito para que quede bonito y le vamos a poner todavía tu nombre, ¿ya? Carlitos, el terrible. Pero con amor, ¿sí? Te vas a irar, te vas a incomodar, pero no peques, hermano, en ofender. ¿Has discutido con tu esposo o con tu esposa por algo que pasó? ¿Sí? Se pelearon de repente porque tú querías comer el domingo pollo a la brasa y él dijo, no, comemos frijoles Castilla. Tú dices, pero yo soy el hombre de la casa, yo tengo que comer mi pollo a la parrilla. No, pero frijol Castilla es bueno para tu salud, para tu piel, vitamina E, F, H, E. ¿No? Porque a veces pasa, ¿no? Y tú estás ahí, tú respira. Gloria a Dios, amor mío. Gloria a Dios, amor mío. ¿No? ¿Te amo, amor mío? Sí. Sí, me estoy incomodando porque me quedan frijol. ¿Y sabes qué, polita mía? Hoy vamos a comer polita a la brasa en la cara. Vamos de acuerdo ya. Voy a comer 2 cucharitas de frijol Castilla. Tú te comes todo el plato. Pero cuando yo voy a la pollería, yo me como el pollo y tú te comes las papas. ¿Está bien? Nos ponemos de acuerdo. ¿No? Pero, ponemos de acuerdo. Pero ¿qué pasa cuando nosotros no aprendemos a negarnos a nosotros mismos? No aprendemos nosotros a controlarnos a nosotros mismos. ¿Qué cosa pasa? Comenzamos, pero tú, y comenzamos a nombrar los años antes de Cristo, ¿no? Pero tú eras así, yo te conocí, así esto, lo otro, nunca, por eso no me quise casar contigo. Y después también tú, yo había visto a Carlita, y por qué te cruzaste por la avenida, yo no te quería ver. Pero como pasabas tú todo reluciente con tu cabello largo, como me mandabas WhatsApp y me guiñabas el ojo y me pedías que te acompañe a apagar la luz y el agua, y empiezan los problemas, ¿sí? Hermanos, cuidémonos, hermanos, y neguémonos a nosotros mismos. A veces nosotros peleamos y peleamos y peleamos. ¿Por qué egoísmo? ¿Por qué? Porque queremos ganar. Démonos cuenta. ¿Por qué peleamos y peleamos? Porque queremos ganar. ¿Qué cosa es? Egoísmo. El esposo le insulta a la esposa. ¿Por qué? Porque él quiere tener la razón. Y a veces, hermano, nuestra lengüita muy bonita, ¿no? Sale como la corbata del pastor hasta abajo y comenzamos a decir cosas hirientes, hermano, que lastima el corazón de nuestros cónyuges, de nuestros hijos. ¿Por qué? Porque queremos ganar. Porque queremos que nosotros seamos los bien vistos y queremos que el otro pierda. Esposas también. Entonces, démonos cuenta, hermano, ¿qué cosa hay en nosotros? Egoísmo. Porque queremos nosotros pensar en nosotros mismos. Y tú quieres que tu opinión se dé de acuerdo y no piensas cómo decirle a tu esposa. ¿Cómo se siente ella? Y no piensas cómo se siente tu esposo. ¿Cómo se siente ella? Y no piensas cómo se sienten tus hijos. ¿Cómo se sienten ellos? Tú no sabes, padre de familia, que cada problema que tienes con tu pareja y tus hijos lo ven, están comenzando a marcar la personalidad de ellos. Cada cosa que tú haces, la voz que gritas, la mano que te vas, estás dando ejemplo a tus hijos. Usted era pastor, sí, lo hacía así, no te preocupes, no estamos para juzgarte, pero estamos para animarte a que te arrepientas y cambies, y que a partir de ahora tu vida sea diferente. Y hijos también, si saben que sus padres se han comportado así, no somos jueces para juzgarle. Perdonen a sus padres. Y usted, sea un hijo que no provoque a ir a sus padres. Porque los hijos también provocan ir a los padres, ¿sí? Mamá, papá le dice, hijito, 9 de la noche, ¿no? Y la hijita o el hijito le cuenta un cuento más largo que el narrador de cuentos. Sí, que pasó, mamá, que vino un ovni, se pasó por el colegio y pasó un extraterrestre y no pude llegar temprano, mamá, perdóname. Y jóvenes que están aquí, en el amor del Señor, les digo, nunca tomen el nombre de la iglesia para justificarse. Le digo como pastor experimentado. En la iglesia anterior que estuvimos, nos llamaban a la iglesia y pastor, aún no voy a decir mi hijito ahí, qué bonito, pastor, son las 11, pero él era mi hijito, dice que está orando con ustedes, orando, Dios mío, hemos terminado la reunión a las 8 de la noche, pero mi hijito me dijo que está en la iglesia.
está en su vigilia personal, porque acá no está en la iglesia. Chicos, yo los amo como pastor, mi esposa también, pero nunca apañaremos su desobediencia. Nunca apañaremos su mentira. El pastor, una mentirita blanca, por favor, ayuno 40 días, ¿no? Nosotros debemos primero llamar a sus padres. Mamá, porque estamos enseñándole a ser una persona obediente, como lo fue Jesucristo. Jesucristo dice, versículo 8, dice, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. ¿Cuántos somos obedientes aquí? ¿No? Qué bueno, que algunos nos dicen amén. Pero a veces nos cuesta la obediencia y seamos sinceros. La obediencia nos cuesta. ¿A cuántos hijos? A ver, ¿cuántos hijos son obedientes en esta mañana? A ver, levante su mano. Amén, los hijos, a ver. Ahora vamos a preguntar a sus padres, ¿no? Ahora hay que preguntar a sus padres. Si sus padres están ahí, padres y madres de familia, ¿sus hijos son obedientes? ¿Son obedientes sus hijos? Ahora están dudando, los hermanos dicen, bueno, no, así es. Porque acá podemos todos decir sí. ¿Serán obedientes? Le pregunté a la hermana Clara si es obediente y lo María. Mi hermana Gaby si es obediente, mi hermana también si es obediente, sus hijos, ¿no? ¿Cómo puedo decir, no? ¿Qué obedientes seremos? ¿Seremos obedientes? ¿Sí? De repente usted va a un evento y le dicen, ¿cuántos obedecen a la cabeza? Sí, yo soy obediente a mi pastor. Pero si que me preguntan a mí, yo qué diría a ustedes, ¿serán obedientes a su pastor? La sorpresa comienza a fluir, ¿no? ¿Serán obedientes, hermano? ¿Sí? Solamente Dios lo sabe, sí son obedientes, ¿no? Pero nos cuesta obedecer. Y en cuanto a obedecer, esta parte sé que los militares entienden más esta disciplina. Obedecer es hacerlo. Obedecer es la palabra obedecer. Papá te dijo tiende la cama, ¿sí? Obedecer es no, pero ¿para qué lo voy a atender si igual voy a dormir más tarde? ¿Para qué lo voy a atender si igual lo voy a atender? No, déjala ahí nomás, mamá, y aparte para que se ore, ¿no? Sí, porque los microbios, mamá, cuando la ventana se abre, entran los rayos solares, porque a veces los chicos son muy buenos para argumentar. Los rayos solares entran y las bacterias se cauterizan todo y sanamente. No lo voy a atender. Ah, qué bonito, ¿no? Pero tu papá te dijo, tiende la cama. ¿Sí? Dirá lo que digas, tiende la cama. Eso es obedecer. Dios nos dice, no mintamos, dice su palabra del Señor. Obedecer es no mentir. No, pero pastor, pero lo que pasa es que la vecina le debo la cuenta hace tiempo y le voy a decir a mi hijito que le diga que no estoy. Pero es una mentira blanca, pastor, y luego me arrepiento. Puede ser blanca, amarilla, puede ponerle los 1000 colores que puede poner, pero es una mentira. No estás obedeciendo a la palabra de Dios. Entonces, Jesucristo nos dio el ejemplo de ser obediente. Y esa obediencia, hermano, fue hasta la muerte. A veces pasa que obedecemos hasta tal punto y no obedecemos hasta la muerte. Obedecemos hasta donde nos parece que podemos obedecer y cuando ya no nos parece, bueno, me voy, pues, ¿no? O bueno, mejor no lo hago, me cambio, pues, ¿no? O me separo, ¿no? O dejo, o los hijos, o me voy de la casa, ¿no? Yo diría, padre, con mucho amor y con mucho respeto, si tu hijo se quiere de la casa, déjalo que se vaya. Ya, pastor malo, déjalo que se vaya. El psicólogo aún te va a decir, déjalo que se vaya, sí. Va a estar un día nomás a tu hijo, que esté en la calle, para que se dé cuenta en realidad cuán difícil es la calle. Un día tu amigo le puede dar, como decir, un día puede dormir en el parque, ya un día, ¿sí? Y el día siguiente no va a dormir, ¿sí? Yo les digo, hermano, porque pasa, usted dice, pastor, qué malo, no, es que aún la psicología habla que cuando a veces los hijos quieren manipular a los padres. Los hijos quieren que se haga lo que a él le parece. ¿Y cuánto más con Dios? Los hijos queremos que Dios se acople a lo que nosotros queremos. No, que sea un Dios a nuestro gusto. Y eso es lo que la secta hace. Que sea un Dios a mi gusto. Ya. Sí, que sea un Dios que me acepte, que voy a la iglesia los domingos y lunes a viernes estoy en mi pollana, estoy haciendo, adulterando, pero si Dios me ama y me va a perdonar los domingos y que me acepte tal y cual soy, ¿no? Como la gente dice, no, Dios me ama y sabe que soy así. Y Él me ama así, sí, te ama así, pero quiere que tú cambies y seas obediente a su palabra. Y muchas veces los hijos, los días de ser hijos de Dios, ¿sí? Quieren
quieren que Dios se acople a ellos, cuando nosotros tenemos que ser obedientes a la palabra de Dios. Porque somos hijos de Dios y Él es nuestro Padre. Y Él quiere lo mejor para nosotros. Entonces se hizo obediente hasta la muerte, hermano. Nuestra obediencia no debe ser solamente en nuestra niñez. Nuestra obediencia no debe ser solamente en nuestra juventud. Porque a veces cuando somos adultos decimos, no, ¿por qué obedecer a mi madre? Y tu madre puede ser una abuelita de 100 años y muchos hijos le faltan al respeto a su padre y a su madre. Nuestra obediencia debe ser hasta la muerte. Madre preciosa, tienes 100 años, ¿sí? Estás con tu bastón. Yo soy físico-culturista, pero el hecho que yo sea grande no es que te humille. Mamita, perdóname. Hijito, pero esto lo otro. Sí, mamita, esto lo otro. Y la mamita, tremendo, es un gerente, ¿no? Y tu mamita quiere, hijito, quiero que veas a darle agüita a los pollos que están ahí, por favor. ¿Sí? Y dice, no, pero ¿cómo yo voy a ir? Sé obediente. Esa madre te defendió. Esa madre y ese padre te ama. Sé obediente hasta la muerte. Jesús nos dio el ejemplo de ser obedientes en el trabajo, hermanos. Tenemos que ser obedientes. Yo les contaba que me cambiaron de zona de trabajo y comencé a relinchar ahí porque mi sueldo iba a variar y también me enojé, ¿no? Como pastor uno se enoja, ¿no? Pero no pequé, ¿no? En ofender a mi jefe. No, ¿por qué no es posible? Yo 10 años en la empresa, no es posible. Uno de los mejores en el rating, me han dado mis diplomas por ser uno de los mejores trabajadores, vendedor del año. ¿Y por qué? Pero decía, tengo que ser obediente hasta la muerte. Sujetos. Ya, jefe, cambio Venezuela. Todavía ya están los choros, me van a hacer todo. Posible. Y sin apoyo me hago el plano. Señor, usted va a ir para allá, tome el plano y felicidades, usted va a estar en la parada. ¿Sí? Pero la obediencia trae bendición. Al principio no lo entendemos, pero Dios respalda la obediencia. Y aunque esa obediencia parezca algo decir, pero no creo, pero es ahí donde Dios respalda tu obediencia. Y lo que aún tu jefe, aún lo que sea, se quiera tornar a mal, Dios lo torna a bien. ¿Sí? José fue obediente. Lo apresaron, estuvo preso, ¿sí? Lo hicieron encargado de la cárcel. Y dijo, ¿por qué yo voy a ser encargado de la cárcel? Él fue obediente, sí, voy a hacerlo. Y Dios todo preparó para bien. Y fue un hombre que llegó a tener un carácter de siervo, humilde, no egoísta. Pues cuando sus hermanos vinieron, él los recibió. Eso que los traicionaron, él vino y los abrazó y le dijo, hermanos míos, ustedes me lastimaron, me hicieron de todo. Pero más Dios lo transformó en bien para hacer lo que vemos hoy y para salvar a mucho pueblo. Hoy en día, hermano, ya tengo un mes en ese puesto y estoy viendo la mano de Dios, ¿sí? La mano de Dios. Si yo tenía una cifra en la zona anterior, pongo una cifra, hoy estoy duplicando esa cifra. Les contaba de un cliente, ¿se acuerdan que un cliente nada más me compraba algo fuerte suma? Hoy en día tengo, como ese cliente, varios clientes. ¿Y cómo es Dios, hermano? Que es un mercado muy difícil de poder ver estos clientes mayoristas, pero Dios ha puesto en gracia, hermano, de poder estar ahí. Y inclusive una cliente me dice, pero Señor, por ti no me dice, parece que lo conocí de años, me dice. Usted sí tiene un mes y mire, yo así nomás no hago negocio con ninguno porque yo tengo tiempo en este mercado, pero usted me hace como si me hiciera de años. Ah, le digo, sí, es la gracia del Señor. Y ayer fue su cumpleaños. Y me invitó a su cumpleaños, hermano, y su cumpleaños, alcohol, esto, lo otro, ¿sí? Lo otro. Pero yo llegué, dejé mi presente, le saludé. Y en ese momento hay dos cosas que pueden pasar, ¿no? Que tú te avergüences, porque están la alta gerencia, la gente importante por ahí, una reunión importante, de personas muy importantes en los negocios, ¿sí? Y todos bailando, tomando su whisky, tú llegas y te sientas y tomas tu gaseosa, ¿no? Y por ahí, por esto, lo otro, pero, y vino el gerente de Intradeco, vino de acercó, sí, ¿cómo estás? Y tal, sírvete, me dice. ¿Y cómo es Dios? Que la misma clientela que le dice, no, él no toma, él es hermano, déjalo ahí tranquilo. Gloria a Dios. Qué precioso. Entonces al rato, ya la prudencia también, sí, gracias por todo, me voy, me retiro, y me arrepiento. Pero la obediencia, hermano, a las cosas de Dios, o sea, Dios va a respaldar la obediencia. Y la obediencia que Jesucristo hizo fue una obediencia hasta la muerte y hasta la muerte de cruz. O sea, aún al filo de la muerte, hermano, el Señor no desobedeció. Al filo del dolor, hermano,
versículo 9 y 10, por lo cual también lo exaltó, Dios lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesucristo se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios. Hermano, luego de la humillación viene la exaltación. Amén. Luego que Jesucristo, hermano, pasó lo que tenía que pasar, Dios permitió que pasen estas situaciones. Y Dios dijo, este hombre, este mi hijo, se merece la gloria, porque aprendió a ser humilde en la pobreza, aprendió a amarme en medio de la dificultad, aprendió a ser obediente a mí. Pues ahora yo lo voy a levantar y le voy a dar un nombre sobre todo nombre. Dice, para que en el nombre de Jesucristo se doble toda rodilla, lo que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. Los cielos, los ángeles y principados, en la tierra, los seres humanos y debajo de la tierra, aún los muertos, cuando un día resuciten y tengan el tribunal de Jesucristo, tendrán que postrarse a ese nombre de Dios Todopoderoso. Gloria a Dios. Por eso, hermano, que ni un demonio, ni una hueste de maldad, ni un hechicero que usted le tiene miedo, hermano, puede ir contra el poder de Dios. Amén. Gloria a Dios. Porque ese nombre es sobre todo nombre. Era pastor, me han hecho la brujería, me han hecho la madre para secarme. Óigame, te vas a secar. Si crees eso te vas a secar, ¿sí? Si crees que te vas a secar, sí, pero en lugar de llorar, di, pastor, voy a ayunar. Voy a buscar al Señor, porque ese nombre es sobre todo nombre. Cancelo sería en el nombre de Jesús. Agarro mi sable, la tiro para afuera, mis ajos, voy a preparar un rico arroz con mis ajos, pero eso no va a ser para mi protección divina, es Dios, porque es un nombre sobre todo nombre. Dice la Biblia, dice, sobre lo que está en el cielo, la esfera espiritual, en la tierra y debajo de la tierra. Amén. Esa es la confianza, hermano, que podemos, y sobre todo, y la lengua le va a confesar que es el Señor. Algo interesante, hermano, que aún en esta parte del versículo, que ya el Señor recibe la gloria, recibe la exaltación, en medio de la exaltación, Jesucristo reconoce que la gloria solamente es para Dios Padre. Amén. Hermano, puedes estar pasando momentos difíciles de humillación por causa de Cristo, ¿sí? De repente tus familiares no conocen a Cristo y dicen, ¿por qué el hermanito de la aleluya te está humillando? Está pasando problemas difíciles. Hermano, no siempre serás humillado. Amén. No siempre estarás en eso. Vendrán tiempos de exaltación. Gloria a Dios. Tiempos preciosos vendrán para ti. Dice la Biblia que con lágrimas cegaron, con regocijo cosecharán. Tú estás sembrando para tus hijos, estás sembrando para tu futuro. Algo grande vendrá, y cuando venga eso grande, tú recordarás este tiempo. Hoy hay testimonios de gente que dice, sí, yo sufrí persecución, pero veo a mis hijos cómo sirven a Dios. Pasé esto y lo otro, sí, pobreza, pero veo cómo Dios prospera mi hogar. Pasé esto y lo otro, sí, mi familia se desintegraba, pero veo cómo mi familia se ha unido y sirve al Señor. Y dice que cuando el Señor aún te exalta, hermano, porque Dios te exaltará un día, y como cantamos, te llevará a cosas inimaginables si tú crees en Dios. Dios te llevará a cosas inimaginables. Aquello que tú no imaginas, Dios te llevará. Yo que iba a pensar un día, hermano, viajar por el interior del país, predicando la palabra sin gastar ningún sol. Decía, qué difícil será, ¿no? Cosa inimaginable. Que te digan, pastor, yo quiero que predique en Cerro del Pasco. Ahí están los pasajes pagados, todo lo otro, bla, bla, bla. Y todavía vienes todavía con bendición, con tu sobrecito de bendición. ¡Qué precioso! Pero no es que hagamos por eso, ¿no? Sino que, ¿qué tú te imaginas? Tu familia, un día con toda tu familia estar sentado, papá, mamá, hijos, y que estén en comunión sin pelear. ¿Qué te imaginas tú estar un día, no, ya no estar preocupado por tus deudas, por tus problemas, sino poder un día comerte un rico pollo a la brasa con papas fritas, harta ensalada y todos sonriendo porque sabes que has administrado correctamente tu dinero? Eso que imaginas, Dios te lo puede dar si aprendes a humillarte ante la mano poderosa de Dios. Pero cuando Dios te lleve a grandeza, hermano, cuando Dios te exalte tu nombre, seas una persona importante, una persona de renombre, y un día te compres tu gran casa y es precioso, hermoso, lo más que puedas tener, no olvides que la gloria le pertenece a Dios. Sí. La humillación, la exaltación que recibió Jesucristo, dice el versículo 11, dice, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor,
Y todo esto va a ser para la gloria de Dios Padre. Amén. Todo lo que hagas, hermano, hazlo para la gloria de Dios Padre. Amén. Y me gozo los hermanos que los escucho, está muy bien cuando le felicitan y le puedes decir, gloria a Dios. Si Dios te usa como un milagro, tú no digas, yo soy el milagroso en tiempo de cambio, yo voy a poner mis manos para que usted reciba milagro. Digan, gloria a Dios, gracias Señor por haberme usado. Como hagas lo mejor y te recibas el halago, diré, todo será para la gloria de Dios. Sí. Cuando nuestros músicos están ahí, todo sea para la gloria de Dios. Jesucristo tuvo la exaltación entonces, pero Él aprendió a darle siempre la gloria de Dios. Sí. Dejemos, hermano, el egoísmo. Dejemos el orgullo y aprendamos a vivir en humildad y pensar en la otra persona. Jesucristo nos demostró, hermanos, que teniendo la posición más alta, Él se humilló hasta lo sumo y fue una persona muy obediente y todo lo que hacía, lo hacía para la gloria de Dios. ¿Qué hay en tu corazón que te impide adorar a Dios? ¿Qué hay en tu vida que te impide un día postrarte y arrodillarte ante Dios? No, porque me voy a arrodillar. ¿Qué hay en tu vida que te impide derramar tus lágrimas delante de la presencia de Dios? ¿Qué te impide? ¿Qué te impide tú poder servir al Señor? ¿Qué te impide? Quizás tu orgullo. ¿Qué te impide leer la Biblia en el carro? Tu orgullo, el que dirán los demás. ¿Qué te impide a ti, hermano, servirle al Señor? ¿Qué te impide? ¿Qué te impide poner tu música y que la gente se entere? ¿Qué te impide? Quizás dice, no, yo no quiero que me humille por la causa de Cristo. Hermano, si ellos se burlan hoy en día de ti por ser cristiano, un día Dios te exaltará. Y ellos conocerán a Jesucristo. Porque dirá bien, todos se doblarán sus rodillas ante nuestro Señor Jesucristo. Sí, pero tú vives confiando y feliz. Y te dirán, oye, sí, gloria a Dios, te bendigo, hermano. Sí, todo lo que me digas, pero te bendigo. Porque yo amo a Dios. Dios está conmigo y yo quiero que Dios también te bendiga a ti. Sí, saquémonos los caparazones, hermanos. Saquémonos, hermanos, nuestras posiciones. Sí, usted puede ser una persona muy importante, sí, pero saquémonos eso. Cuando vengamos a los pies de Cristo, saquémonos nuestros galones, hermanos. Y sirvamos a Dios con todo nuestro corazón. Sí, tú eres un hijo, una hija de Dios que debes adorar cada día al Señor. Vamos a ponernos de pie, por favor.